El viento del desierto aullaba, llevaba susurros de antiguas maldiciones y deidades olvidadas. En el corazón de Egipto, una oscuridad se agitaba. Los dioses estaban enojados, su ira era palpable. 10 plagas, cada una más aterradora que la anterior, se desataron sobre el faraón y su pueblo. Estos no eran meros actos de la naturaleza. Eran horrores orquestados, alimentados por fuerzas demoníacas que acechaban más allá del velo. Las plagas fueron un espectáculo de sufrimiento, un testimonio del poder del mundo invisible. Los egipcios creían que sus dioses estaban enojados por su desafío. No entendían las verdaderas fuerzas en juego. No comprendían la profundidad del abismo que se había abierto bajo sus pies. Esta es la historia de las plagas, contada desde la perspectiva de aquellos que se regocijaron en el caos. El alma de Egipto, el Nilo, se tiñó de un rojo enfermizo, no del color del vino, sino de la sangre fresca. Los peces se ahogaban, sus escamas plateadas reflejaban el color antinatural mientras perecían. El aire apestaba a hierro y a podredumbre. Un murmullo recorrió las filas invisibles, una muestra de lo que estaba por venir. La primera incisión extrayendo la fuerza vital de Egipto. Un poderoso hechizo, tejido por entidades antiguas, había envenenado las aguas. El pueblo entró en pánico. Su línea de vida, su fuente de sustento, se había convertido en un río de muerte. Pero esto era solo el comienzo. Los demonios estaban lejos de terminar. Esto era simplemente un preludio de los horrores que les aguardaban. Desde las profundidades del Nilo emergieron una marea de criaturas viscosas y croantes. Ranas, impulsadas por una fuerza invisible, invadieron la tierra. Invadieron casas, templos, incluso las cámaras del faraón. Belcebú, el señor de las moscas, se regocijó en el caos. Su toque se podía ver en la masa de anfibios que se retorcían. Eran sus heraldos, propagando el miedo y el asco. Los egipcios retrocedieron ante la viscosa invasión. Todas las superficies estaban cubiertas. Cada paso iba acompañado de un coro de croares. Eran ineludibles. El hedor a putrefacción flotaba en el aire, un recordatorio sofocante del control de la plaga. Esta no era una mera infestación. Era un asalto deliberado a los sentidos, una muestra del caos que les esperaba. Los demonios estaban disfrutando de su trabajo, prolongando el sufrimiento de los egipcios. Las ranas desaparecieron tan rápido como llegaron, pero el respiro fue efímero. Les esperaba un nuevo horror, un picor insoportable, una sensación de hormigueo bajo la piel. Piojos, en cantidades inimaginables, infestaron la tierra. Estos no eran insectos ordinarios. Estaban imbuidos de magia oscura, sus picaduras causaban un dolor agonizante. El demonio Lilith, aquella que se deleitaba en el tormento, había susurrado su poder a estas pequeñas criaturas. La gente se rascaba hasta sangrar, pero el picor nunca cesaba. El tormento implacable los volvía locos. Incluso el faraón, protegido en su palacio, no pudo escapar del enloquecedor picor. La plaga de los piojos fue una lección de humildad. No importaba cuán poderoso, cuán protegido, nadie era inmune al alcance de los demonios. Era una muestra de la vulnerabilidad que se avecinaba. Sección 5. La plaga de moscas. Una pesadilla zumbante. El aire se volvió denso por el zumbido. Una nube negra descendió sobre Egipto, ocultando el sol. Moscas, en cantidades incomprensibles, pululaban por la tierra. Estas no eran simples plagas, eran heraldos de la enfermedad y la decadencia. Cada mosca era un conducto para la energía demoníaca. Su zumbido era un coro de tormento, sus picaduras un dolor abrasador. El hedor a podredumbre las seguía, un recordatorio constante de la muerte. La plaga de moscas atacaba la cordura de los egipcios. El zumbido incesante los distraía. La visión de su comida, de sus hogares, cubiertos de moscas, los llenaba de repugnancia. Esta era la obra maestra de Belcebú. Una muestra de su dominio sobre la pestilencia y la decadencia. Se regocijaba en el sufrimiento, en la ruptura del orden. Sección 6. La peste del ganado. Muerte de los inocentes. Un silencio se apoderó de la tierra, más aterrador que el zumbido de las moscas. El ganado, antes símbolo de prosperidad, comenzó a morir.
Una pestilencia, rápida e implacable, se extendió entre sus filas. La peste del ganado había llegado. Esta era obra de la entidad conocida como Andras. Los egipcios vieron con horror cómo se derrumbaban sus medios de vida. El hedor a muerte impregnaba el aire. La peste del ganado fue un golpe a la supervivencia misma de los egipcios. Sección 7. La plaga de los forúnculos. Agonía y desesperación. El aire crepitaba con una energía invisible. Un picor ardiente estalló en la piel de los egipcios. Forúnculos, supurantes y agonizantes, aparecieron tanto en humanos como en animales. La plaga de los forúnculos había llegado, un testimonio de la crueldad de los demonios. Esta era obra de Pulea, el demonio de la pestilencia. Se regocijaba en el tormento físico, en los gritos de dolor que resonaban por toda la tierra. Los forúnculos eran una manifestación física de la creciente desesperación de los egipcios. El dolor era insoportable. El aire se llenaba de los gemidos de los afligidos. El antes orgulloso pueblo de Egipto quedó reducido a llagas supurantes. La plaga de los forúnculos era un recordatorio. Los demonios no habían terminado. Tenían el poder de infligir un sufrimiento inimaginable y lo usarían. La esperanza, al parecer, era una brasa que se apagaba. Sección 8. La plaga del granizo. Furia del cielo. Los cielos se abrieron, pero en lugar de lluvia, cayó fuego. Granizos, más grandes de lo que ningún hombre había visto jamás, se estrellaron contra la tierra. Los cultivos fueron arrasados, las casas destruidas. La plaga del granizo había llegado, una muestra de poder puro e indómito. Esta era la furia de Adramelech, el demonio de las tormentas y el fuego. Se regocijaba en el caos, la destrucción, la fuerza bruta de los elementos desatados. Los egipcios se encogieron de miedo cuando el cielo mismo pareció volverse contra ellos. Sección 9. La plaga de las langostas. Oscuridad devoradora. Un zumbido tan fuerte que ahogaba el viento anunció la llegada de las langostas. Una nube viviente y retorcida descendió sobre Egipto, ocultando el sol. Llegaron en cantidades incomprensibles, consumiendo todo a su paso. Esta era obra de Abadón, el ángel del abismo. Él comandaba a las langostas, estas mensajeras del hambre y la desesperación. Su hambre era insaciable, su apetito por la destrucción ilimitado. Las langostas lo devoraron todo, cosechas, árboles, incluso la hierba que crecía entre los adoquines. Los egipcios vieron con desesperación cómo su mundo quedaba arrasado. La plaga de las langostas trajo consigo el hedor a podredumbre, la sensación de fatalidad inminente. Era un recordatorio. Los demonios eran implacables. Aplastarían a los egipcios hasta que no quedara nada. Sección 10. La plaga de la oscuridad, el abismo. Devuelve la mirada. Una oscuridad más profunda que la noche descendió sobre Egipto. No era una oscuridad natural. Era pesada, sofocante, llena de susurros y sombras. La plaga de la oscuridad había llegado, y con ella, un terror escalofriante. Este era el toque de Belial, el señor de las mentiras y la oscuridad. Se regocijaba en el miedo, la incertidumbre, la sensación de absoluta impotencia. En la oscuridad, los egipcios estaban verdaderamente solos, a merced de sus torturadores invisibles. Durante 3 días, la oscuridad se mantuvo. La gente se apiñaba en sus casas, temerosa de moverse, temerosa incluso de hablar. El silencio solo se rompía con el sonido del llanto. La plaga de la oscuridad fue una tortura psicológica, un vistazo al abismo que se encontraba en el corazón de la existencia. Era un recordatorio. Los demonios siempre estaban observando, siempre esperando. Sección 11. Conclusión. Un legado de terror. Las plagas que asolaron Egipto no fueron meros actos de Dios. Fueron horrores orquestados, alimentados por las fuerzas más oscuras imaginables. Cada plaga fue un testimonio del poder de los demonios, de su crueldad y su malicia. Los egipcios quedaron destrozados, sus espíritus aplastados. Su mundo se había puesto patas arriba. Sus dioses, al parecer, no ofrecían protección contra las fuerzas de la oscuridad. El legado de las plagas perduró.
un escalofriante recordatorio del mundo invisible y de los horrores que acechaban en él. Las plagas fueron un testimonio del poder del miedo, del poder de lo desconocido. Incluso hoy la historia de las plagas nos pone la piel de gallina. Sirve como advertencia. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, fuerzas que no podemos controlar. El abismo es real y nos está observando.